Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches aquí en Alemania. Antes de nada, me gustaría agradecer a la Asociación Peruana de Avicultura y en especial al comité organizador de este congreso la posibilidad de estar hoy aquí con todos ustedes. Aquí ya no tienes el cable. Y antes de comenzar mi presentación, me ha pedido el comité organizador que les recuerde que desde hoy hasta el 7 de octubre deben rellenar el formulario que han recibido en su correo una vez que hicieron el registro para el Congreso, indicando las líneas temáticas de sanidad, inocuidad, producción y bienestar animal, nutrición y medio ambiente y estrategia empresarial correspondiente a los programas de actualización, a las cuales asistirán y a las cuales desearán recibir una certificación. Así que sin más dilación, pasemos ya a la presentación que hoy nos ocupa. Vamos a hablar un poco del bienestar animal en la producción avícola y específicamente en la producción de huevos de aves ponedoras. La agenda para hoy, vamos a arrancar con una pequeña introducción. Posteriormente pasaremos a hablar de diversos aspectos o temas que preocupan a nivel de bienestar animal, como puede ser sistemas en jaulas y qué sistemas alternativos han aparecido, el tratamiento de picos, el destino de los machitos en estirpes de puesta y terminaremos con unas pequeñas conclusiones que antecederán un poco a la conversación que tendremos posteriormente. Para arrancar un poco, hoy en día lo que se va buscando en todas las producciones animales es tener una buena sostenibilidad, y la sostenibilidad se fundamenta en tres dimensiones que no siempre están en línea, y la sostenibilidad se consigue cuando conseguimos tener estas tres dimensiones de una manera balanceada. Por un lado, tendremos la dimensión económica, que tiene que tener en cuenta los costes que tenemos de producción, que el productor al final tenga un margen en su producción de tal forma que pueda ejercer correctamente su actividad empresarial. Por otro lado, tenemos la parte social, que engloba también el tema de bienestar animal, bienestar humano, que tengamos seguridad en los trabajos. Y por otro lado tendríamos la dimensión ambiental, que produzcamos de una manera que esté respetando el medio ambiente, que hagamos un buen uso de los recursos, bien sean insumos como el agua, el pienso y también lo que sería la energía y las emisiones de gases, por ejemplo, de efecto invernadero. Bien sabemos que lo que es la producción de huevos es una producción muy eficiente gracias al input que ha tenido los distintos factores, tanto genéticos como de manejo, como mejoras en la nutrición y en los sistemas de alojamiento, que han conseguido, como vemos en este estudio realizado en los Estados Unidos, que en los últimos 50 años, es decir, comparando las producciones de los años 60 con los del 2010, que las aves no solo tengan una producción mayor, de en torno a un 30% más, sino que han conseguido una mejor eficiencia alimenticia. Es decir, para producir una docena de huevos a día de hoy, con las condiciones que tenemos actualmente, o en este caso en el 2010, se necesitaría la mitad de alimento de lo que se necesitaba hace 50 años. Pero no solo eso, es decir, todos los avances han tenido o tienen un impacto también en lo que serían las emisiones de efecto invernadero y el uso de recursos, como en este caso el agua y la energía. Es decir, tenemos unas producciones que son realmente eficientes. Entrando ya un poco de lleno en lo que sería el bienestar animal, fundamentalmente se basa en lo que fue la definición de las 5 libertades por el Farm Animal Welfare Council en el año 95, en la cual nos dicen que las aves, o en general los animales, que están produciendo, deben de estar libres de hambre y de sed,
de sufrir malestar físico o térmico, estar libre de enfermedades, estar libres o tener la opción de expresar, de desarrollar comportamientos naturales y libres de miedos y angustias. Sin embargo, hay distintas investigaciones, distintos científicos que hablan no solo ya de estar libres de estímulos negativos, sino que además para tener un buen bienestar animal, los animales deben de tener una presencia, deben de tener estímulos positivos y gratificantes durante su vida productiva. Arrancamos con el primer tema, que sería la producción de jaulas o las jaulas convencionales, que como probablemente hayan oído, en el seno de la Unión Europea fueron prohibidas en el año 2012 por la Directiva 1999-74, que hablaba de las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras. En Alemania entró en vigor incluso 2 años antes, y lo que observamos es que Alemania también quiere ser pionera en eliminar completamente lo que serían las jaulas. Incluso las jaulas enriquecidas, el modelo alemán, quedará prohibido a partir del año 2026. Incluso otros países en el seno de la Unión Europea se están planteando posibilidades de llegar en algún momento a prohibir las jaulas enriquecidas, prohibir completamente las jaulas. De hecho, este año se produjo una iniciativa ciudadana que se llamaba Terminemos con la edad de las jaulas, y se recogieron firmas, tal forma que la Comisión Europea prevé que hará una propuesta legislativa a finales del año 2023, en los cuales verá un poco la viabilidad de prohibir definitivamente jaulas, y se habla un poco del año 2027, no solo para gallinas ponedoras, sino para todos los animales en general. Como ven aquí, una vez que surgió esta prohibición de jaulas convencionales, a partir del 2012, en el seno de la Unión Europea, las jaulas enriquecidas ocuparon en torno a un 55% de todas las gallinas que teníamos dentro de la Unión Europea, y fundamentalmente el resto de países abogaron un poco por sistemas en suelo, sistemas en aviario fundamentalmente, una producción que estaba en torno al 12% de sistemas camperos o al aire libre, y una fracción relativamente pequeña de sistemas ecológicos. No ocurrió grandes cosas en los siguientes años, 2015-2016, y es fundamentalmente los últimos 2 años donde nos hemos encontrado un mayor avance en los sistemas alternativos, y la jaula ha dejado de ser el 50% de lo que serían las ponedoras. Ya tenemos más aves en sistemas alternativos que en sistemas en jaula enriquecida. Y como pueden ver aquí, predominantemente tenemos sistemas en suelo, que engloba tanto piso tradicional como lo que serían los aviarios. He de comentarles aquí que puede haber una distorsión de los números de lo que es el 2015 al 2019, fundamentalmente en lo que serían las aves que están en sistemas camperos al aire libre, ya que el Reino Unido ha dejado de estar dentro de la Unión Europea, como bien saben, por tanto no entra en las estadísticas del 2019, y en el Reino Unido las aves en sistemas de aire libre o camperas suponen aproximadamente el 50% de sus aves. Por ello, parece que hay una disminución del porcentaje de aves en sistemas camperos que no es que viene explicado por este efecto del Reino Unido. Sin embargo, muchas veces se habla de Europa como si fuera una cosa homogénea, y lo cierto es que dentro de la Unión Europea existen países con distintas idiosincrasias, y es un poco lo que les reflejo aquí en los 6 países, los mayores productores dentro de la Unión Europea. Vemos como hay países como podría ser Alemania
o Holanda, en los cuales ya tienen prácticamente el 80-90% de la producción en sistemas alternativos y se han decantado fundamentalmente por sistemas en suelo, sistemas de aviario. Tenemos otros países, como podrían ser el caso de Polonia o España, en los cuales hay un 75, un 80% de aves en sistemas de jaulas enriquecidas. Y otro caso distinto sería el caso de Francia, en el cual aproximadamente el 50% se encuentran en sistemas de jaulas enriquecidas y dentro de los sistemas alternativos se han decantado fundamentalmente por sistemas camperos o sistemas ecológicos. Es decir, que como pueden ver, dentro de la Unión Europea hay gran diversidad dentro de las opciones que cada uno de los países ha escogido. Aquí vemos un poco también el ejemplo de Estados Unidos y ven cómo la evolución de los sistemas alternativos cada vez va ganando mayor peso específico. Es decir, que esto es una estadística del 2021, prácticamente el 30% de las aves ya se encuentran en sistemas alternativos, bien sean de aviarios o bien sean sistemas al aire libre. Y aproximadamente el 7% se encuentra en sistemas orgánicos. Como bien sabrán y como habrán visto, ha habido multitud de comunicados de prensa, la tendencia a sistemas alternativos sin jaulas en el futuro se está extendiendo rápidamente de un país a otro y esto viene fundamentalmente liderado por restaurantes y por cadenas de distribución, por grandes cadenas de distribución que han hecho ya comunicados que a partir de cierto año van a dejar de utilizar huevos producidos en jaulas y se van a dedicar a cierto o especializar en distintos productos de otros sistemas alternativos. Por ello, en Estados Unidos se prevé que aproximadamente el 67% de las aves, es decir, más de 200 millones de aves, se encontrarán en sistemas libres de jaula en el 2026 para poder cumplir con la demanda de todas estas empresas de restauración y de la gran distribución. Sin embargo, este cambio de jaulas a sistemas alternativos conlleva unos mayores costos de producción. Aquí les muestro unos cálculos hechos en el 2009-2010 y aquí pueden observar cómo, tomando de referencia lo que era el sistema en la Unión Europea en aquel entonces de 550 centímetros cuadrados por ave, como referencia, esto sería el 100%, pasar a un sistema de jaulas enriquecidas supondría un aumento de un 8%. Si fuéramos a aviarios estaríamos hablando de un 27% más. Si fuéramos a aves camperas, en torno a un 40%, y si fuéramos ya a sistemas ecológicos, ya estaríamos hablando de un 140% más o aumento de costos frente a lo que serían las jaulas tradicionales o convencionales. Aquí simplemente por mostrarles un poco les he desgranado los distintos ítems, las distintas posiciones dentro de lo que serían los costes. Aquí pueden ver a la izquierda cómo se distribuyen estos costes, en principio en jaulas enriquecidas, donde como vemos el pienso contaría aproximadamente el 65% y la amortización del ganado, lo que sería el coste de la recría y la cría, sería aproximadamente un 19%. De tal forma que si fuéramos a sistemas en suelo, fundamentalmente aviarios, estaríamos hablando de un aumento del coste frente a la jaula enriquecida, ya de un 18%. Si fuéramos a sistemas camperos, estaríamos hablando de un 32% más. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, en el caso de personal, obviamente estos sistemas alternativos requieren mayor dedicación, mayor tiempo, y el personal que tenemos o que tengamos en granja debe estar mucho más especializado, ya que tiene que detectar, es más difícil de controlar las aves en este tipo de sistemas y tenemos que estar muy atentos para detectar posibles comportamientos
que no sean correctos para poder tomar decisiones y correctivas a tiempo. Y obviamente las instalaciones se tienen que hacer mayores inversiones, las crías y recrías son más costosas, lo vamos a ver posteriormente. Si queremos ir a sistemas alternativos en producción, tenemos que tener sistemas que estén acondicionados o que estén preparados para recriar estas gallinas para que en el futuro no nos encontremos con problemas, con lo cual las recrías van a ser más costosas y el pienso, aunque parece que no aumenta tanto, debido a que ya de por sí su peso específico es de un 65% sobre los costes de producción totales, estamos hablando entre un 10 y un 15% más en campero de aumento de costes. Debido a esa mayor actividad vamos a tener mayores consumos de pienso. Como les comentaba, en la cría y recría tenemos dos tipos de sistemas, bien sea sistemas horizontales, sistemas de slats, como pueden comprobar en la fotografía de la izquierda, o bien sistemas verticales, o llamados sistema de batería, como pueden ver a la derecha. Ambos sistemas, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero con ambos sistemas se puede trabajar y funcionar bastante bien para preparar las aves para que luego no nos encontremos con problemas en producción. Lo que sí tenemos que tener claro, y es uno de los aprendizajes que muchos avicultores han sufrido en sus carnes, es que aves recriadas en jaulas no son aptas para sistemas alternativos. Tenemos que desarrollar la movilidad del ave dentro del sistema. El ave tiene que aprender a volar, a moverse a distintas alturas, a saber comer y beber colgada de una percha. Son cosas que hasta ahora en jaula no teníamos que controlar de ninguna manera. El ave simplemente está alojada en una jaula, comía lo que le dábamos, y ahora sí que tenemos que tener y prestar mayor atención a que las gallinas tengan una buena capacidad de ingesta, que coman correctamente, ya que va a ser mucho más difícil. Tenemos que controlar mucho más también la granulometría de los piensos, ya que es mucho más difícil controlar dónde y qué es lo que comen nuestras aves en estos sistemas alternativos. Como empresa de genética, también tuvimos que adaptarnos, tuvimos que empezar a preparar las aves también para este tipo de sistemas alternativos. Es por ello que hace aproximadamente unos 15 años desarrollamos un sistema en los cuales utilizamos un sistema de transpondedor que atamos a la pata de la gallina, y tenemos un sistema de nidos individualizados en los cuales tenemos una antena que nos da información de qué gallina está entrando en ese momento en el nido, cuánto tiempo ha estado, y en el caso de que esa gallina pusiera un huevo, esto lo vamos a tener recogido a través del ordenador y vamos a tener una información individualizada y completa de todas y cada una de nuestras aves. Entonces, como pueden ver aquí, la capacidad la hemos ido ampliando posteriormente, paso a paso, y en la fotografía de la izquierda pueden ver cómo los huevos, una vez que se hayan puesto, se van colocando, situando en este tubo recolector, y posteriormente podemos realmente decir qué huevo pertenece a qué gallina, y posteriormente se podrían hacer pruebas de calidad. ¿Vale? De esta forma estamos mejorando el uso de los nidales de las aves, es decir, que ya no solo estamos prestando atención a que las gallinas pongan muchos huevos, sino que además estos huevos los tienen que poner en los nidos. ¿Vale? Estamos reduciendo el número de huevos puestos en el suelo, en el piso. Esto es importante para sistemas alternativos, pero también es importante en general para nuestros clientes, los distribuidores, las empresas de incubación, que normalmente tienen sus lotes de reproductoras también alojadas en sistemas de piso tradicional. Una vez que arrancaron estos sistemas alternativos, se empezó a prestar más atención también al comportamiento de las aves, y se empezó a comprobar que efectivamente había una gran incidencia de fracturas en los huesos, en torno a un 30 o un 50%. Hay incluso otros estudios que hablan de incluso una incidencia mayor. Presentan como mínimo una fractura de huesos, y esto pese a que los huesos tienen una mejor estructura, están mejor desarrollados en sistemas alternativos, dado que la gallina se mueve más,
tiene unos huesos que son una calidad ósea mayor que lo que serían los huesos de gallinas en jaula. Sin embargo, al estar en aviario, salir saltando de un nivel a otro, en ocasiones no acaban aterrizando en condiciones normales o sufren a lo mejor choques, y esto es lo que realmente acaba produciendo fracturas. Y esto obviamente tiene un efecto negativo en el bienestar animal. Es por ello que como empresas de genética realmente tenemos interés en mejorar la estabilidad ósea de las gallinas. Además, una de las críticas que se sufren con frecuencia es que la opinión generalizada es que al seleccionar aves que tengan una producción tan alta, al final las gallinas han reducido su estabilidad ósea. Sin embargo, los últimos estudios que estamos observando, en este caso publicado este mismo año, la calidad ósea no parece verse afectada realmente con lo que es la producción de huevos, especialmente al final. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener cuidado al comienzo de la puesta para tener una buena mineralización del hueso medular, ya que esto sí que es un factor importante en la calidad ósea de la gallina, especialmente a edades avanzadas. Es decir, tenemos que tener un buen desarrollo de la gallina durante la recría y hacer una estimulación cuando la gallina esté preparada para entrar en puesta sin que la penalicemos y arranque ya con una mala estabilidad ósea. Distintas formas en las que estamos recogiendo información sobre esta calidad ósea. Por un lado, estamos haciendo palpaciones de lo que sería el hueso de la quilla para ver si hay deformaciones o hay fracturas. Estamos realizando rotura de huesos, bien sea de tibia, de tarso. Una vez que las gallinas han salido de la producción, las gallinas de las líneas puras, de nuestros núcleos, nuestras granjas de selección. Y probamos también distintos equipos de ultrasonido que se utilizan en sanidad humana, fundamentalmente para niños, para recién nacidos. Y ahora tenemos a un compañero dentro del departamento de genética trabajando con rayos X. Está analizando las fotos de todas las gallinas, está analizando y recogiendo información sobre la densidad ósea, si hay fracturas, no hay fracturas, y la idea es desarrollar un método que sea fácil, que sea aplicable en nuestras granjas para tener una buena determinación objetiva de la calidad ósea de las gallinas que nos permita seleccionar a nuestras aves y hacerlo a una edad en la cual podamos utilizar la información para seleccionar y no tener que esperar a que la gallina termine el ciclo y entonces una vez finalizado tomar la información. Pasamos al segundo punto, que sería el tratamiento de picos. Como bien saben, es una medida preventiva contra el picaje y el canibalismo que a través de los años ha mostrado su eficiencia, bien sea a través de una hoja, un cuchillo caliente o cándido, o bien sea a través de un sistema de infrarrojo en la incubadora. Lo cierto es que si bien reduce los efectos adversos en caso de que se produzca un evento de picaje, sí que ha recibido bastante crítica ya que se considera una amputación y puede generar dolores permanentes durante toda la vida productiva del ave. Por tanto, incluso ha habido cadenas de distribución que han utilizado este punto como reclamo, vendiendo huevos que han sido producidas por aves que no han recibido ningún tratamiento de picos. Hay países que ya prohibieron esta práctica, como el caso de los países escandinavos o Suiza, e incluso Holanda y Alemania lo hicieron en el 2017-2018 y otros países están planteando terminar con esta práctica.
Trabajar, sin embargo, con lotes de aves que no han sufrido, que no han recibido tratamiento de picos, tiene un efecto positivo, que es que normalmente tienen un mejor desarrollo inicial de la pollita, ya que el tratamiento de picos no deja de ser una práctica que supone cierto estrés para el ave y que supone una reducción en lo que es el crecimiento del ave durante la recría en las primeras semanas de vida. Sin embargo, significa un aumento de la mortalidad, bien sea a través de picaje que acaba derivando en canibalismo, bien sea por infecciones secundarias debidas a ese picaje. Y aquí pueden ver un poco una visión de distintos estudios que se hicieron enfrentando aves con tratamiento, sin tratamiento, y en todos ellos hubo, como pueden ver, una diferencia entre las aves que no sufrieron tratamiento con una incidencia mayor de mortalidad. Además, vamos a aumentar el consumo, ya que normalmente vamos a tener un peor emplume, es decir, las aves tienden a picarse más, tienden a cogerse más las plumas, va a aumentar el desperdicio de pienso, ya que con el pico intacto son capaces de seleccionar mucho más y van a ir buscando más el grano. Y luego, por el tema de intranquilidad, de peleas, va a haber mayor actividad, con lo cual, poniendo todo esto junto, vamos a terminar con muchas veces con lotes que tienen unos consumos mayores y estamos hablando en torno a 5 gramos más de pienso por ave día en muchos de los casos. Además, es importante para tratar de controlar o de mejorar el comportamiento de las aves del lote, poner cierto material de distracción, bien pongamos alfalfa, bien pongamos módulos de picaje con ciertas vitaminas o minerales. Y obviamente este material extra tiene un coste también. Entonces, hablando un poco de picaje y canibalismo, bien saben ustedes que es un efecto que tiene una causa multifactorial, es decir, hay distintos aspectos que van a tener una incidencia en que aparezca una mayor incidencia de picaje, como puede ser la luz, la calidad del aire, cómo sea la calidad del pienso, si tenemos elementos de distracción o no, qué densidad tenemos, cómo se hizo la cría y recría, el estado sanitario de nuestro lote. Y la genética también tiene una incidencia. Es por ello que nosotros tratamos de mejorar las aves para que tengan una menor mortalidad y una mejor calidad de plumaje. Para ello hacemos test en nuestros núcleos de mejora, pero también en granjas comerciales con condiciones de campo. Para ello mandamos aves o tenemos aves con pedigrí conocido y lo que hacemos es alojarlas en jaulas por familia. ¿Por qué las alojamos por familia? Porque queremos determinar cuáles son las aves o qué aves son las que están produciendo este picaje. Necesitamos saber quién son las agresoras. De lo contrario, lo único que veríamos es quién ha sufrido el picaje, pero no sabríamos quién está picando. Entonces es por ello importante tener alojadas las aves dentro de la misma jaula por familias y de esta forma podemos detectar qué familias tienen mayor tendencia a realizar este picaje. Aparte, les ponemos en ciertas condiciones de desafío con una alta intensidad de luz y no se realiza ningún tratamiento de picos en estas aves. Y con esta información estamos mejorando paso a paso aves que tengan un mejor comportamiento y que tengan menor incidencia de picaje. Además, viendo que la práctica del tratamiento de picos, especialmente en algunos países, iba a dejar de ser o de poder aplicarse, desde hace 4 o 5 años empezamos a recoger información también sobre la forma del pico o, mejor dicho, la longitud del pico. En este caso, como pueden ver las dos fotografías, lo que tratamos de ver es la diferencia de longitud entre lo que sería la pala del pico superior y la inferior. Y lo que tratamos de hacer es, a través de la selección,
ir reduciendo esa diferencia de tal forma que al final las dos palas tengan la misma longitud y no tengamos el llamado pico de águila. De esta forma tenemos un pico más corto, más romo, y en caso de que se produzcan eventos de picaje, pues tendremos menores lesiones, menor incidencia de lesiones y tendremos menor desperdicio de alimento. Y ya vamos al último punto que les planteo hoy, la situación que tenemos en Europa de qué ocurre con qué destino le damos a los machitos de hermanos de las gallinas ponedoras. Por poner el ejemplo, en Alemania en este año hubo una proposición de ley que al final ha sido aceptada, en la cual la práctica de sacrificio de machitos como pollitos de un día en las incubadoras van a quedar prohibidas a partir del año 2022. Incluso proponen que se establece que a partir del 2024, en caso de utilizar sistemas de detección in ovo dentro del huevo, antes de que se produzca la eclosión, deben realizarse antes del día 7. Y existen distintas iniciativas en otros países, como puede ser el caso de Francia, que está planteándose también establecer algún tipo de legislación en este sentido. ¿Qué idea nos encontramos? Bien, en los mamíferos, una de las opciones que se plantea es, como en el caso de vacuno de leche, el hacer un sexado del esperma, ya que es el macho el que es heterocigoto, es decir, en este caso el que va a dar a la descendencia el cromosoma X que producirá la hembra o el cromosoma Y que será el que producirá el macho. En el caso de las aves, sin embargo, es al contrario. En este caso no hablamos de X y Y, hablamos de Z y W, pero aquí es la hembra la que determina si su descendencia será macho o hembra. Es decir, el sexado del esperma no tiene sentido en aves. No es posible. La primera opción, y a lo mejor la más directa, sería plantear cebar estos machitos. Y el único problema que nos encontramos es que debido a que existe una correlación negativa entre lo que es la puesta de huevos, número de huevos, con lo que es el crecimiento o el peso corporal o incluso el rendimiento a pechuga, están negativamente correlacionados con lo que sería la producción. Es por ello que en los años 50 se tomó la opción de ir o bien a gallinas con orientación puesta o bien broilers que tenían una orientación carne, ya que mejorar las dos cosas al mismo tiempo era bastante complicado debido a esa contradicción, debido a esos efectos, a esa correlación negativa. Es por ello que hemos sido muy efectivos a la hora de seleccionar ambas líneas, pero obviamente los machos de las estirpes de puesta no tienen ese potencial de crecimiento, como se puede observar aquí en este ejemplo. Si fuéramos a edades tempranas, estamos hablando de 7 semanas, conseguirían un peso vivo de en torno a 800 gramos, con un índice de conversión entre 3 y 4. Si vamos ya a pesos mayores, vamos perdiendo conversión, de tal forma que para llegar a 2 kilos de peso vivo tendríamos que esperar unas 18 semanas y tendríamos un índice de conversión entre 6 y 7. En este caso, hablando también de dar un pienso de recría, un pienso de ponedora. La siguiente opción sería ir un poco a lo que fue el pasado, cuando se arrancó con estirpes de doble propósito que tenían caracteres de puesta y de cebo y de crecimiento en broiler, que fue un poco el punto de arranque de las dos líneas. ¿Qué ocurre con estas estirpes de doble propósito? Pues bien, que no son eficientes ni en la puesta ni en el cebo, por así decirlo, el crecimiento. Es decir, es un punto intermedio, es un compromiso. Con lo cual, como pueden ver aquí en este ejemplo, en el caso de lo que sería la puesta,
pues estamos viendo que frente a lo que sería la ponedora marrón convencional, está perdiendo en torno a unos 50-60 huevos. Además, el peso del huevo es mucho más pequeño, con lo cual muchas veces es más complicado de vender a nivel comercial, va a tener un precio menor este huevo. Y luego, como pueden ver, también tiene una incidencia en lo que sería el color de cáscara, es decir, estas estirpes de doble propósito tienen un color de huevo crema, un color crema, lo cual puede ser una desventaja ya que el mercado a lo mejor no me lo acepta. Por otro lado, en los países en los que se está utilizando, lo utilizan o tiene la ventaja de que de esta forma pueden diferenciar el producto. Los huevos de color crema los pueden vender como estirpes de doble propósito. Pueden diferenciarlo de lo que sería la ponedora comercial, que es marrón. Y aquí simplemente pueden ver un poco la imagen, ya que una imagen dice mucho más que 1000 palabras, lo que sería 70 días de cebo, un macho de puesta, su conformación, un ave de doble propósito y un broiler. En este caso, de crecimiento lento. Es decir, si utilizáramos un broiler convencional, la diferencia aún sería mayor y probablemente estos casi 3 kilos de peso canal no los hubiera conseguido a 70 días, sino mucho antes. Como ven aquí, la de doble propósito, estaríamos en un término medio, el rendimiento a pechuga mucho menor que lo que sería un broiler incluso de crecimiento lento, un poco peor índice de conversión y tendríamos, por así decirlo, un punto intermedio en lo que sería el macho de puesta y el broiler. Con lo cual, como conclusión parcial, en cuanto a lo que sería el cebo de machitos, realmente tiene un coste muy elevado, con lo cual tampoco se podría conseguir el retorno a base de vender la carne, ya que tampoco tiene la conformación que espera el consumidor, con lo cual el retorno de ese coste adicional debería venir a través del precio del huevo, de los huevos que estamos vendiendo. Por otro lado, medioambientalmente no es una producción sostenible, ya que realmente estamos teniendo mayores consumos de alimento, de agua, de energía, somos mucho menos eficientes. Con lo cual, esta solución copará simplemente un nicho de mercado, no puede ser la solución global para todos los países. ¿Okay? No es una producción ni eficiente ni sostenible. Con lo cual, la tercera opción sería hacer un análisis, una determinación del sexo en ovo directamente. Entonces, como pueden ver aquí, existen distintos grupos de investigación dedicados a este tema a nivel mundial y les he marcado aquí en verde los métodos que a día de hoy tienen una aplicación comercial ya desde finales del año pasado. Y los vamos a ver un poco más en detenimiento. Tendríamos 3 métodos distintos a día 9. Son métodos invasivos que consisten en tomar una muestra de líquido alantoideo y realizar un análisis posterior, bien sea hormonal, bien sea de biomarcadores. Luego tendríamos la opción a día 13, que es un método no invasivo basado en un análisis óptico. Y simplemente el huevo queda completamente intacto, no lo tocamos, con lo cual no tendría un impacto en lo que sería la tasa de eclosión posterior. Simplemente sería un método aplicable en ponedora marrón. Y lo que hemos hablado anteriormente, como opción siempre quedaría el cebo de machos. En cualquier caso, cualquiera de los métodos que se utilizara va a tener un sobrecoste sobre lo que sería la producción de la pollita de un día. Como pueden observar aquí, dependiendo del método, a día de hoy estamos hablando de entre $1,50 y $3,50. Con lo cual, ¿qué podemos esperar del futuro? Las empresas de genética van a seguir mejorando lo que es la producción y la eficiencia de las gallinas ponedoras. Al fin y al cabo, tenemos una población mundial que sigue creciendo, una población mundial que sigue demandando una proteína de gran calidad y a un precio asequible, como es el caso del huevo, que es un producto
excelente, se adapta perfectamente su perfil de aminoácidos a lo que sería una dieta óptima. Además, es un poco el fin último de lo que sería la producción animal, que es abastecer realmente de un alimento de calidad a una población que, como digo, está creciendo. Pero además, como empresas de genética, no debemos aislarnos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y es cierto que las cuestiones éticas, medioambientales y de bienestar animal han ganado importancia en las últimas décadas y va a seguir cobrando mayor importancia en el futuro. Con lo cual, la percepción de los requerimientos, de los deseos del consumidor, muchas veces marcados o definidos por restaurantes, por la gran distribución, tienen que incluirse en la estrategia de selección. Es decir, es cierto que muchas veces son estos grupos animalistas los que fuerzan de alguna manera a las empresas de restauración o las grandes cadenas de distribución a tomar ciertas decisiones y al final es el avicultor el que tiene que hacer la inversión y el que se siente muchas veces puesto entre la espada y la pared y al final se queda sin gran poder de decisión. Con lo cual hay que mirar estos retos más bien como oportunidades, si bien muchas veces se afrontan más bien como amenaza. Entonces, ver un poco la situación de cada uno de los países, la situación de cada uno de los avicultores y no lo que se ha utilizado en un país o en un continente puede ser aplicable al resto. Y con esto, pues les agradezco mucho su atención y quedo abierto un poco a sus preguntas. Muchas gracias. Muy buenas